La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Navego en una lancha por las suaves corrientes del río Paraná. A babor se levanta, rojizo, marrón, amarillo, con retazos de verde y signos de la civilización en la parte más alta, el acantilado que tanto sorprendiera a Darwin en su día, al pasar por estas costas en su viaje alrededor del mundo. A estribor, la isla, con sus sauces, ceibos y alisos enzarzados con enredaderas, flores, pájaros y, aunque no se vean, serpientes. Lo que estoy haciendo este día es un sondeo para una compañía de navegación que quiere fondear buques en este sitio. Más allá, en lo alto de la barranca, puede verse, sin demasiado esfuerzo, la coronación arbolada de la costa. El bosque está constituido mayormente por eucaliptos y, aún de lejos, permite imaginar el rumor del viento entre sus hojas, el aroma de la savia invadiéndolo todo y el trajinar lejano de una motosierra que de vez en cuando irrumpe en el campo acústico. No ficciones, sino crónicas breves que abordan, desde la experiencia íntima, histórica o testimonial, lugares concretos de una ciudad o una provincia. Un itinerario propio, marcado por la libre observación de los narradores y las narradoras, el dictado de su memoria o sus líneas de investigación. Biogeografías, relatos sonoros en torno a las crónicas de la colección Naranja de la Editorial Municipal de Rosario. En este episodio, La Tierra Perdurable, de Eugenio Previliano. Me llamo Eugenio Previliano. Nací en 1958 y tengo 5 o 6 libros publicados. Además de todo esto, soy agrimensor por la Universidad Nacional de Rosario y doy clases de física en la universidad. Originalmente me acerqué al proyecto porque la propuesta era escribir sobre el arroyo Ludueña, porque yo había hecho alguna cosa antes del arroyo Ludueña. Pero después de pensarlo un poco, decidí que no era lo más rico, que podía tratar mejor al Rincón de Grondona. Porque había hecho unas mensuras en colaboración con un grupo de gente, en una experiencia que fue muy interesante, sobre un lugar que yo conocía de muy muy chico, y sobre el que me llevaban muchas referencias diferentes y bastante divergentes. Al patrón de la lancha le hablo en un tono monocorde, suave y claro, tan neutro como los objetos que observo. Si no fuera porque lo conozco de otras labores que hice con él, me extrañaría que no haga preguntas cuando le digo, por ejemplo, viremos 20 grados hacia el oeste y sigamos con la misma velocidad durante 20 minutos. O cuando le indico que rote alrededor de un punto imaginario, o bien cuando le pido que detenga la marcha del todo y le devuelvo el mate. Después, en la tranquila oquedad de mi oficina del Pasaje Pan, voy a procesar la información capturada, realizar planos, gráficos, cálculos y terminar produciendo lo que se dice un informe técnico. Pero ahora me desvela el recuerdo del bosque de eucaliptos. En un momento de entusiasmo le digo al patrón de seguir aguas arriba y tomar por el canal que se abre al oeste, donde posiblemente haya detritos antrópicos caídos desde lo alto del acantilado, artículos de los que la ecosonda me daría una imagen difusa y nítida. Sin embargo, al llegar al borde de la barranca, el bosque no se deja ver, debido a que la última línea de árboles se mantiene a distancia del abismo. Solo mirando con atención se advierten las raíces que salen de la pared de la barranca y cuelgan sobre el río, quietas u oscilantes según el viento. La lancha que traslada a Eugenio flota sobre el agua turbia del río Paraná, un poco al norte de Rosario. Desde donde está, se pueden ver, a un lado y al otro, las islas que conforman el delta superior del río y la barranca. Más allá, al oeste, corren las aguas del Carcarañá,
la Ruta 11 y la autopista Rosario-Santa Fe. Este es el escenario de tierra y agua en el que nos encontramos. Por acá vamos a andar, acompañando a Eugenio en sus tareas de agrimensor, explorando y midiendo el terreno y su memoria. El Carcarañá se llega a ver. Corre en dirección norte a unos 5 kilómetros de donde estamos. Su cauce, como los toxodontes, cuyos restos fósiles a veces se encuentran en las barrancas, está destinado a desaparecer, a fundirse con el río Coronda primero y con el Paraná más tarde. La vida de los hombres, me digo, es un accidente menor en la superficie de la Tierra, aun cuando traiga unas consecuencias atroces para el planeta. Apenas pasado los 50 es que pienso esto. Ya tengo 3 hijos y debe hacer 12 o 15 años que anduve por el rincón de Grondona, cuando aún era un bosque, una enorme extensión forestal separada por algunos senderos cortafuegos. Y anduve también, sin saberlo, por esa especie de plataforma que la tierra arcillosa y húmeda suspende, en voladizo sobre las aguas del Coronda. El rincón de Grondona es un triángulo imaginario cuyo ángulo superior estaría formado por la confluencia del río Carcarañá, que corre hacia el norte, y el Coronda, que corre hacia el sur y enseguida desemboca en el Paraná. Así lo describe Eugenio en el libro. Se trata de una tierra muy antigua que sirvió de asentamiento a las comunidades de la nación Chanatimbú hasta su colonización, bien entrado el siglo XIX. Más tarde, los bosques implantados para la industria del papel ocuparon gran parte del terreno. Por una parte hay esta idea de que los bosques son eternos, ¿no? Y que la tierra no cambia. Esa era la idea con la que yo empecé a mirar esto, porque siempre había habido bosques para mí. Desde que yo era un niño, que el rincón de Grondona estaba en buena parte tapizado de bosques. Frente a la naturaleza uno se siente pequeño, y eso es lo que me pasaba a mí siempre. Quizá porque mi primera mirada del bosque era de niño, entonces cada vez que veía el bosque me remitía a esa infancia. Yendo por la autopista Santa Fe me siento entredormido. La marcha regular, el ronroneo del motor, las marcas que la noche deja en el cuerpo a mi edad, la parquedad de mi compañero y el suave sol de la primavera me causan modorra. Por este mismo camino anduvimos en cierta ocasión con otros 2, hermanos entre sí, acompañando a Juan José Saer hasta su pueblo natal, Cerodino. Pero de eso hace muchísimos años. E incluso estuve mucho antes en Villa La Ribera, en alguna casa de fin de semana con ciertos amigos y amigas, tal vez a los 15 o 16 años, y antes todavía. Con mis padres, mis hermanos y otras familias, íbamos el domingo al Automóvil Club, y para mí era la oportunidad de sociabilizar con algunas niñas, interactuar con la naturaleza y mirar con fascinación el río Carcarañá. Alguna de las niñas de entonces ha muerto, pero el río sigue corriendo, más o menos hacia el norte, y esta no es la sola cosa que lo hace único. Es difícil contener ese torrente de recuerdos que aparecen, porque la memoria tiene unos esquemas muy particulares. Y entonces, si bien yo sé para este libro material de distintas épocas, cada cosa me recuerda a otra. Incluso hay cierta música en esto, que usted dirá qué caprichoso, pero no, hay cierta música. Y entonces, bueno, ahí está, se mezclan incluso anécdotas de músicos, anécdotas de mi familia, pequeños episodios más o menos pintorescos, más o menos poéticos, de personas más o menos destacadas, a las que yo he tenido ocasión de tratar. Y el resultado es un texto caleidoscópico que da reflejos cambiantes, así como cuando sopla el viento en el bosque, digamos, que uno ve moverse la luz como si fuera un animal, o moverse un animal como si fuera un ser de luz. Las evocaciones de Eugenio se pierden entre los viejos eucaliptos de los bosques del rincón de Grondona. Un recuerdo trae otro recuerdo. La memoria personal confluye con la historia del lugar.
El río Carcarañá tiene a esta altura unas barrancas enormes y en general corre encajonado bien abajo. Desde arriba se pueden ver los remolinos, saltos y pequeños rápidos. Es muy peligroso asomarse al río, le decía mi madre al niño que era yo cuando íbamos a pasar el domingo al camping del Automóvil Club de Timbúes que quedaba en la ribera. Al llegar al fin del camino, sin embargo, en ese lugar que algunos llaman la Rotonda, si dobláramos a la derecha nos encontraríamos con un puente nuevo, transitable y señalizado, y con las ruinas del puente viejo, allá abajo, testigo silencioso del descuido por el ambiente que caracteriza al hombre de campo argentino. Si el río estuviera bajo, se podrían ver, atorados en la base del puente, los más insólitos documentos de su vida material que la gente del país fue arrojando al cauce arenoso, cristalino. El Carcarañá separa acá dos distritos, San Lorenzo hacia el sur y Iriondo hacia el norte, por lo que no solo produce una diferencia agroecológica y geomorfológica, sino que también pone un límite a la injerencia política de los poderes de cada uno, aunque esto es algo que ocurre de todas maneras, independientemente del color político de cada administración, y de que haya o no crecidas. Antiguamente, cuando los puentes eran escasos, rudimentarios o inexistentes, la altura del río tenía mucha más significación política y una considerable valoración militar, al punto que, como se verá, el ejército del norte acampó por cuestiones estratégicas en el Rincón de Grondona. Hay una larga historia, no solo natural. En el libro cito a Darwin, que en ese maravilloso, no termino de leerlo nunca, lo empecé a leer a los 3 años. Viaje de un naturalista alrededor del mundo, cuenta un poco de toda esta zona, e incluso cuenta las costumbres que había en Rosario en el momento que el tipo pasó. Bueno, y después todas las guerras de la independencia, ¿no? La gesta emancipatoria sudamericana que también pasó por ahí, que va del Río Grande hasta Ushuaia, ¿no? Belgrano pasó por ahí, acampó, negoció con los indios, incluso hubo quienes se plegaron entre los, se juntaron al ejército del norte. Sería difícil hablar de esa tierra yerma como si solo se tratara de un lugar donde vinieron los norteamericanos a plantar árboles. Este lugar es muy rico porque era un asentamiento desde muchos años por distintos pueblos y han pasado muchas cosas, además de esto que yo sabía del bosque. Cuando llegué la primera vez al Rincón de Grondona, tuve la sensación de que los bosques eran sólidos y eternos. Me lo confirmaba el recuerdo casi infantil de haber visto desde oliveros, desde la margen izquierda del Carcarañá, las plantaciones de eucaliptos altos y aromáticos. El bosque daba la imagen de haber estado ahí desde siempre, como la prueba frondosa de mi ausencia prácticamente eterna en ese lugar. Me comporté como si fuera un descubridor. Observé, medí, catalogué, taxonomicé. Fracasando en el intento de anteponer los intereses de mis clientes a mis deseos, me dejé seducir por el bosque, por su aire de equívoca soledad. Las tareas profesionales de Eugenio Previgliano, junto a la de otros colegas, han consistido en observar el terreno, medir y establecer límites, para posteriormente fraccionar esos dominios en lotes más pequeños para usos diversos. El perfil productivo del Rincón de Grondona se ha ido modificando desde sus primeras incursiones como agrimensor. La soja ocupa cada vez más la tierra que era de los eucaliptos. Y estos árboles que no eran ni por asomo naturales, eran especies genéticamente tratadas, criaban para fabricar pulpa de papel. Y que bueno, que a mí me parecía sólido y eterno. Siempre me había parecido que había ahí, había un bosque. Y el bosque significa un montón de cosas que se detallan en el libro, que a lo mejor la gente no piensa incluso que se parecen. Para mí es tocar el piano, leer a Dylan Thomas,
era T.S. Eliot, qué sé yo, a Verlaine. Todas esas cosas me parecen de alguna manera atadas al bosque, enlazadas, asociadas. Sobre eso discute el libro también. Pero no era ni sólido ni eterno, porque en todas las cosas que busqué me encontré algunas fotos aéreas antiquísimas donde se ve claramente que no había bosque, que había una ganadería bastante extensiva. Se ven las vacas así pastando. Y ahora sé que del bosque queda muy poco. Y sin embargo, como no era un monte natural, no cambia nada ahora. Antes se cultivaban esas tierras para talar estos árboles, que demoraban varios años en crecer, para fabricar papel. Y ahora se cultiva fundamentalmente soja, que no es nada industrial, es para engordar animales. O sea, se cultiva forraje, esa es la idea. Esta tierra de la que el libro trata perdura, aún destinada a desaparecer. Eugenio es hombre de ciencias y sabe que el cauce del río Carcarañá va a fundirse irremediablemente con el del Coronda, arrastrando consigo al terreno que ahora lo separa. Quedarán los recuerdos que la tierra contiene, y el libro, por si acaso. Y el río pasa, queda, algo nos deja, algo se va. Y eso es lo que a mí me sorprende que estaba pasando ahí. Esta tierra que hablamos va a desaparecer. El proceso de captura del río Carcarañá por parte del río Coronda va a seguir hasta que desaparezca. Y toda esa tierra que hay ahora se va a convertir en limbo en suspensión en el río y capaz se sedimente aguas abajo. Y de esto no quedan más que recuerdos. No sé qué durará más, si la tierra o el libro, pero bueno, el río pasa, lleva, queda, algo nos deja, algo se va. Eso decía Chacho Miller. Yo, como mucha gente, pensaba que esta especie de isla era una cosa así sólida, inmanente, y me encontré con que primero que ni los bosques eran más o menos de mi edad, o sea, eran congéneres contemporáneos conmigo, y hasta alguna parte de ese bosque vivió menos que yo. Y después esta cosa de que podía cambiar tanto de forma esa tierra, y aún así seguir conteniendo el recuerdo de todas las cosas que pasaron del ejército del norte, del comercio entre los Chanatimbú y los invasores españoles, de la resistencia de los pueblos originarios a la colonización europea, toda la lucha emancipadora del siglo XIX, la organización nacional, el establecimiento del pueblo de Timbúes. Bueno, toda esa riqueza hemos tratado de volcarla en el libro este. Y este torrente nos ha llevado también a algunas cosas que son recuerdos personales o vivencias íntimas incluso, o familiares. Y bueno, y el libro no trata solo de esto, trata de toda esa vorágine caleidoscópica que va brotando y se solidifica y se raspa y junta otras formas diversas, así como la roca o la arcilla. Y bueno, queda en este libro que yo, ojalá fuera, he tratado de que tenga cierto vuelo poético en la captura de esto tan sutil y efervescente y a la vez tan volátil y tan regido por el tiempo, que cuida del mundo todo y finalmente debe detenerse. La última vez que anduve por la zona, dividiendo en muchas propiedades el terreno que ocupara el bosque, me despedí del paisaje, consciente de que dejaba una marca indeleble, aunque nadie de todos los que llegaran después, ni siquiera los flamantes propietarios con sus nuevos tipos de explotación, recordarían al fugaz agrimensor que caminó las dos costas, de río a río,
por la mañana, por la tarde y en parte por la noche, para relevar, identificar y señalizar los límites de cada propiedad. Y eso no es todo. Estoy acostumbrado a aceptar, lo hago mío, como agrimensor que se formó en la Facultad de Ingeniería, que trabaja con objetos neutros al valor, que un metro no es mejor que otro, ni 100 hectáreas más verdaderas que 50. Sin embargo, al revisar tantos años después mi trabajo, los planos terminados, corregidos e inscriptos, ahora que solo me queda un recuerdo simple y feliz de los días en que anduve por el bosque, descubro observando el plano levantado por Agustín Repetto que en agosto de 1946 la distancia de río a río era de 5.432 metros, cuando la misma línea en mi propio plano de 2001 mide 4.757 metros con 49 centímetros. La comparación de las superficies de los campos detallados en uno y otro da una diferencia de superficie a favor del más antiguo, que equivale a un campo de un tamaño que hubiera dejado satisfechos a nuestros antepasados inmigrantes. Lo que pasa con la gente y con algunos amores, que ilusoriamente reputara sólidos y eternos, pasa también con la tierra. El rincón de Grondona está desapareciendo. Para las generaciones futuras, este relato de experiencias personales tal vez se refiera a una porción de tierra que ya no exista, como si se lo hubiera tragado el tiempo. Esto fue Biogeografías, una coproducción de Modo Podcast y la Editorial Municipal de Rosario. Las voces que escuchaste en este episodio son las de Guadalupe Carmona, Daniel Feliu y Eugenio Previgliano. Gracias por escuchar. Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.